Bienvenidos a tu oración leal, vida, devoción y milagros en América Latina de San Francisco de Asís. A lo largo de la historia del cristianismo, pocas figuras han ejercido una influencia tan perdurable y universal como la de San Francisco de Asís. Su vida, profundamente marcada por el desprendimiento, la oración constante y la entrega total a los más pobres y olvidados, sigue siendo un faro espiritual que ilumina a creyentes de todas las edades. Su testimonio de amor radical a Cristo y a la creación entera ha encontrado especial eco en el corazón de América Latina, donde la fe popular y la devoción a los santos ocupan un lugar destacado en la vida cotidiana. Nos adentraremos en los principales episodios de la vida de San Francisco, su legado espiritual, la forma en que es venerado hoy en día en América Latina, las oraciones más difundidas en su nombre y los milagros atribuidos tanto en la historia como en tiempos recientes. Vida y obra de San Francisco de Asís. Nacido en el seno de una familia adinerada en Asís, Italia, Giovanni di Pietro Bernardone, conocido más tarde como Francisco, creció rodeado de comodidades materiales, pero también de una atmósfera que exaltaba la gloria y el éxito mundano. Su padre, un exitoso comerciante de telas, tenía grandes ambiciones para su hijo, esperando que siguiera sus pasos en el mundo de los negocios. Sin embargo, desde muy joven, Francisco sintió una inquietud espiritual que fue tomando forma durante sus experiencias personales, especialmente después de haber sido prisionero de guerra y de sufrir una grave enfermedad que lo llevó a replantearse el sentido de la vida. Su conversión definitiva se dio cuando, durante una visita a la iglesia de San Damián, escuchó en oración la voz de Cristo crucificado que le decía: «Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas». Interpretando este llamado literalmente al inicio, vendió algunas telas de su padre para reconstruir la iglesia, lo que provocó un conflicto familiar que culminó con su renuncia total a su herencia frente al obispo de Asís. En un acto de radical libertad, Francisco se despojó de sus vestiduras y declaró que a partir de entonces solo tendría a Dios como Padre. Desde ese momento, comenzó una vida de itinerancia, oración y servicio, dedicándose a vivir el Evangelio al pie de la letra, predicando en las calles y cuidando de leprosos y marginados. En 1209, junto a un pequeño grupo de seguidores, fundó la Orden de los Hermanos Menores, más conocida como los franciscanos. Esta orden revolucionó la vida religiosa medieval al proponer una pobreza absoluta y una fraternidad sin jerarquías. Más adelante, surgirían también las clarisas, rama femenina de la orden, fundada junto a Santa Clara de Asís, y la Tercera Orden para laicos. Francisco era un hombre contemplativo, amante de la naturaleza y profundamente místico, al punto de recibir en 1224 los estigmas de Cristo, las llagas de la Pasión, convirtiéndose en el primer santo de la historia con este fenómeno. Murió en 1226, en la Porciúncula, abrazado a la tierra desnuda, tal como había vivido, en perfecta humildad. Devoción a San Francisco de Asís en América Latina. La llegada de los franciscanos a América Latina durante la época colonial fue fundamental para la difusión del Evangelio en el Nuevo Mundo. Desde México hasta el Cono Sur, los misioneros franciscanos fundaron templos, colegios y comunidades, sembrando una semilla de fe que ha perdurado por siglos. La figura de San Francisco, con su sencillez y cercanía, encontró un eco profundo en las poblaciones indígenas y mestizas, que vieron en él no solo a un santo poderoso, sino también a un amigo y protector que los entendía. Hoy, la devoción a San Francisco en América Latina se manifiesta con gran fuerza. En ciudades como Bogotá, la iglesia de la Porciúncula es uno de los centros más visitados, mientras que, en México, el pueblo de Real de 14 celebra una de las festividades más concurridas en su honor, atrayendo peregrinos de todo el país. En Perú, Bolivia y Ecuador, muchas comunidades campesinas lo veneran como patrón de los animales y de la naturaleza. En Brasil, su imagen es muy popular en zonas rurales, y muchas personas aún colocan su estampa en los establos o en las casas como símbolo de bendición y protección. Cabe destacar que esta devoción no es solo folclórica, sino que expresa una profunda teología popular. Para muchos creyentes latinoamericanos, San Francisco representa la posibilidad de un cristianismo más humano, más cercano a los pobres y a la tierra.
Su figura ha sido reinterpretada incluso en movimientos ecológicos y sociales que luchan por la justicia ambiental y la protección de la biodiversidad, lo que lo hace un santo sorprendentemente actual en un continente golpeado por la deforestación, la minería indiscriminada y el cambio climático. Oraciones y prácticas devocionales franciscanas. Uno de los aspectos más hermosos de la devoción a San Francisco de Asís es la riqueza espiritual de sus oraciones y la forma en que éstas han trascendido siglos y fronteras. La más conocida es, sin duda, la llamada oración por la paz, que, aunque probablemente no fue escrita por él, sí encarna perfectamente su espiritualidad. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Esta oración es recitada en múltiples contextos, desde misas hasta reuniones comunitarias, y es vista como una guía práctica para vivir el Evangelio en el día a día. En América Latina, también son muy comunes las novenas en su honor, especialmente previas al 4 de octubre, fecha de su festividad litúrgica. Estas novenas incluyen meditaciones sobre su vida, letanías franciscanas, cantos tradicionales y plegarias por los animales y por los enfermos. Además, muchos fieles le rezan pidiéndole milagros específicos. Una de las oraciones más populares en esta línea es la que se usa para pedir auxilio urgente, en la que se implora su intercesión con palabras sencillas pero llenas de fe. San Francisco, tú que todo lo dejas por amor a Cristo, intercede por mí ante el Señor en este momento de necesidad. Esta confianza en su intercesión no es ingenua, sino fruto de una experiencia viva y personal de muchos creyentes que han sentido su presencia en momentos de dificultad, soledad o enfermedad. Milagros históricos y contemporáneos de San Francisco. Desde su muerte, la fama de santidad de Francisco se extendió rápidamente. Fue canonizado tan solo 2 años después, en 1228, por el Papa Gregorio IX. Entre los milagros atribuidos a él en vida se encuentra la curación de leprosos, el amansamiento de lobos, el poder para calmar tormentas y la multiplicación de alimentos. Pero sin duda, el más impactante fue la recepción de los estigmas en el Monte Albernia, un fenómeno místico que lo unió de manera única a los sufrimientos de Cristo. Testigos narran cómo, durante su oración, un ángel en forma de serafín se le apareció y de su cuerpo partieron rayos que marcaron a Francisco en manos, pies y costado. En América Latina, la tradición oral y los testimonios actuales siguen atribuyendo milagros a su intercesión. En Real de 14, México, por ejemplo, se cuenta la historia de 2 hombres que peleaban a machete cuando una figura misteriosa, montada en un caballo, intervino para detener la lucha. Al día siguiente, al observar la imagen de San Francisco, vieron que sus vestiduras estaban rasgadas justo en las zonas donde ocurrieron los golpes. Para los devotos, esto fue una señal clara de que el santo había descendido para proteger la vida de esos hombres y evitar una tragedia. En tiempos más recientes, hay quienes relatan curaciones de enfermedades terminales, conversiones súbitas de personas alejadas de la fe, protección ante desastres naturales y hallazgos providenciales de trabajo o vivienda. En muchos casos, los fieles ofrecen esvotos, pequeñas placas de metal o dibujos, en los santuarios como agradecimiento por estos favores. Estas historias no solo alimentan la devoción popular, sino que refuerzan la creencia de que los santos siguen actuando en la historia como instrumentos de la gracia de Dios. El legado de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís no fue solo un hombre extraordinario del siglo XIII, sino que es, hoy más que nunca, un modelo de vida cristiana que interpela nuestra forma de vivir y de relacionarnos con los demás y con el mundo. Su testimonio de entrega radical, su amor sin límites por los pobres, su respeto profundo por cada criatura y su deseo incansable de vivir el Evangelio han dejado una huella imborrable en la historia de la Iglesia. En América Latina, su figura sigue viva en templos, procesiones, oraciones y testimonios de fe, confirmando que su mensaje es eterno. A través de las oraciones que lo invocan, de los milagros que se le atribuyen y de la profunda devoción de los fieles, San Francisco continúa siendo un instrumento de paz, un mensajero de esperanza y un hermano para todos. Que su vida nos inspire a buscar una espiritualidad más sencilla, más alegre y más comprometida con el amor a Dios, al prójimo y a la creación entera. Oración a San Francisco de Asís. Oh
Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde hay odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Donde haya duda, que lleve yo la fe. Donde haya error, que lleve yo la verdad. Donde haya desesperación, que lleve yo la alegría. Donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino consolar. Ser comprendido, sino comprender. Ser amado, como amar. Porque es, dando, que se recibe. Perdonando, que se es perdonado. Muriendo, que se resucita a la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.